¿Qué tienen en común el pedido de uranio de Trump a la Argentina a cambio del salvataje, su acuerdo con la presidenta de extrema derecha de Japón, los proyectos de infraestructura de China en América Latina y el alineamiento de Elon Musk con el golpe de Estado en Bolivia en 2019? Todos los involucrados quieren proteger su acceso a los minerales críticos y las tierras raras. ¿Pero qué son estos recursos? All of its rich resources and rare earth elements. Buenas. Hoy les traigo un tema que me apasiona, la disputa por los minerales críticos fundamentales para la producción de energía, que son quizás el hilo conductor que nos ayude a entender la puja geopolítica contemporánea. De ellos dependen la industria automovilística y la tecnológica, por lo que podríamos decir que son el corazón de nuestro tiempo. Al principio se categorizaban como minerales críticos para la transición energética, ya que su demanda estaba asociada a la descarbonización de la matriz energética, o sea, para dejar de usar carbón, gas y petróleo y pasar a usar exclusivamente energías renovables por el avance de la crisis climática y el calentamiento global. Pero en la actualidad, la demanda de estos materiales está muy asociada a la industria tecnológica, y aunque muchos países y entidades tienen sus propias listas, la CEPAL lista como minerales críticos al litio, cobre, cobalto, níquel, magnesio, molibdeno, cromo, grafito, metales del grupo de platino, zinc y tierras raras, además de otros minerales empleados en la construcción de centrales eléctricas. Lo que vuelve a estos minerales un punto neurálgico de la economía en política internacional es que, como todos los mal llamados recursos naturales, su ubicación se distribuye de manera desigual en el mundo, como también son desiguales las condiciones para su extracción e industrialización. Todos los países buscan garantizar su abastecimiento. El litio, el níquel, el magnesio y el grafito son la base de las baterías que alimentan autos eléctricos, celulares, notebooks o tablets. Después están el cobre y el aluminio, los que hacen circular esa energía. Se usan en cables, motores, turbinas y en toda la red eléctrica, hasta las antenas de Wi-Fi, los chips y las placas que dependen de ellos. Ahora vamos con las tierras raras, que son un conjunto de minerales, no ubicaciones geográficas. Se usan en imanes para autos eléctricos, discos duros, parlantes, cámaras, motores miniatura, láseres, fibra óptica y chips. Y también en los molinos que generan energía eólica. Otros como el zinc, el molibdeno o el cromo sirven para proteger las estructuras que sostienen los paneles solares y las turbinas. Los dos últimos también se usan para semiconductores, televisores, partes metálicas de aviones y en tecnología militar avanzada, misiles, vehículos blindados, drones, submarinos y sensores. El platino, el paladio y el rodio se usan en sensores, chips, catalizadores electrónicos, pantallas y dispositivos médicos, también en los catalizadores de autos y las pilas de hidrógeno. Y esta lista no se termina acá. Hay otros minerales considerados estratégicos como el uranio, fundamental para la industria nuclear, y también el torio, el carbón metalúrgico y el grafito o el titanio. Todos con usos clave en energía, defensa y tecnologías avanzadas. Vos podés hacer un aporte estratégico, una suscripción a este medio crítico. En este tramo final del año es fundamental que aportes a Mate en el 2025 para que haya 2026. Acuérdate de que somos un medio independiente que se sustenta solo con los aportes de quienes lo escuchan. Podés sumarte con un aporte único o una suscripción mensual que además te da acceso a un montón de beneficios. Y si estás en el exterior y somos tu conexión con la Argentina, podés aportar desde PayPal. Un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Sigamos. Como decíamos, la puja por el control de los minerales críticos está atravesada por las industrias energética, tecnológica y automovilística, aunque sus usos alcanzan muchas más áreas de la vida cotidiana. Por eso, si miramos la variación histórica, en los precios de estos minerales, muchos de ellos incluso categorizados como commodities, vemos un aumento en la demanda, y en la mayoría de los casos también se traduce en un aumento del precio de todos estos minerales que continúa en esa tendencia. Este tema tiene en vilo a Donald Trump, porque en su búsqueda por mantener a Estados Unidos como la primera potencia mundial, China le viene rompiendo el orto. China es el principal actor geopolítico en todas las instancias de la cadena de producción de los minerales críticos, tanto porque disponen de ellos en su territorio, como también por gestionar su abastecimiento mediante una política sostenida de generación de contratos de explotación en varios países del mundo. Por eso, China controla la mayoría de los minerales críticos del planeta, siendo el primer productor de cadmio, galio, indio, estaño, telurio y zinc. Estados
Estados Unidos tiene minerales críticos en sus suelos, no como Europa, que depende casi completamente de las importaciones. Pero aún así, Washington está lejos de poder autoabastecerse. Por eso, durante los últimos años, las diferentes administraciones del gobierno de Estados Unidos se dedicaron a intentar establecer acuerdos comerciales para mejorar su abastecimiento, algo que se profundiza durante esta segunda gestión de Trump, a veces por la vía diplomática, como cuando negocia con China un acuerdo de baja de restricciones mutuas más necesario para Washington que para Pekín, pero otras veces directamente por las vías del chantaje. Por ejemplo, cuando pide el uranio argentino a cambio del salvataje económico una vez que ya fue entregado. O cuando le pide a Ucrania que firme un acuerdo para entregar sus minerales críticos a cambio de la ayuda militar en la guerra con Rusia. Tanto China como Estados Unidos y Europa buscan importar los materiales crudos para poder industrializarlos en sus países y así agregarles valor, lo que les permite conseguir mejor precio y alimentar la mano de obra especializada en sus territorios. La Unión Europea incluso sancionó leyes para impedir que se importen los materiales ya industrializados, lo que inevitablemente genera que los países del norte global participen en las etapas más avanzadas de las cadenas de valor, tengan o no disponibilidad de estos recursos en sus propias tierras. Mientras que el rol de los países del sur global se mantiene restringido exclusivamente a la extracción. Incluso a veces los acuerdos implican que los hegemones manden sus propias empresas y trabajadores para la extracción de los minerales en el sur global, lo que genera, por ejemplo, que en Salta haya plantas enteras de trabajadores chinos que trabajan en los salares y extraen el litio soberano de todos los argentinos. Esta dinámica en la que los países ricos se llevan los minerales del sur global sin dar casi nada a cambio, se concentra sobre todo en América Latina y África. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. República Democrática del Congo tiene las mayores reservas de cobalto del mundo, mientras que las de cobre están en Chile, que también forma parte del triángulo del litio con Argentina y Bolivia, aunque las mayores reservas de litio del mundo están en Australia, seguidas de importantes reservas en China, donde también están las mayores reservas de molibdeno y tierras raras. Esta distribución geográfica ya beneficiaba a China desde el vamos, pero aún así, Pekín no se conforma con sus propias reservas. Sabemos que China siempre fue de la planificación a largo plazo. Mediante la nueva ruta de la seda, Pekín se dedicó a firmar una serie de acuerdos comerciales y productivos con países del sur global para explotar sus minerales y acceder a otros productos que ofrecen, a cambio de infraestructura, tecnología o mejores condiciones de acceso a su mercado. Se trata de mecanismos de extracción con graves consecuencias para la población de los territorios que las albergan. Sobre todo porque la explotación se realiza en territorios del sur global, donde las comunidades rurales de bajos recursos, generalmente indígenas y o campesinas, deben sufrir las consecuencias de la explotación que empeoran su calidad de vida. De hecho, diversos autores catalogan estos territorios como zonas de sacrificio, porque sus poblaciones y los ecosistemas locales soportan cargas desproporcionadas y desiguales de contaminación que perduran a través del tiempo. Algo que afecta el acceso a los derechos humanos y del ambiente, porque según un estudio del Global Environmental Change sobre África, la extracción de minerales críticos y tierras raras fomenta la contaminación tóxica, la pérdida de la biodiversidad, exacerba la desigualdad de género, la explotación del trabajo infantil y la subyugación de las minorías étnicas. Por ende, parece inevitable que genere una conflictividad social que, según Church y Crawford, empeora en países políticamente inestables. Mientras tanto, las comunidades locales no tienen acceso a la información completa y transparente sobre los proyectos de extracción que se van a realizar en sus territorios, y mucho menos tienen acceso a la toma de decisión sobre estos proyectos. En este sentido, Hamza Hamouchen y Katie Sandwell utilizan el concepto de colonialismo verde, ya que muchas veces se utiliza la transición energética como una pantalla para justificar la reproducción de lógicas de desposesión y saqueo. Se trata de una dinámica que perpetúa un extractivismo orientado a la exportación, pero también que profundiza la dependencia alimentaria, la crisis ecológica, las relaciones de dominación imperialistas y las jerarquías neocoloniales. Y de repente, o no tan de repente, aparece un magnate tecnológico como Elon Musk, quien luego fue y dejó de ser parte del gobierno de Donald Trump, diciendo públicamente que haría los golpes de estado necesarios en Bolivia para garantizar el acceso al litio que necesita para las baterías de sus autos Tesla. 5 años más tarde, Donald Trump propone comprar Groenlandia para asegurar el acceso a los depósitos de tierras raras y uranio que alberga, que son los mayores del mundo. We need Greenland for
national security, and even international security. Como vemos, la disputa por los minerales críticos y las tierras raras toma diversas formas. Observar la economía política que genera la disputa por estos recursos nos ayuda a entender gran parte de la estrategia del norte global. Mientras que Donald Trump no tiene problema en explicitar sus objetivos imperialistas, China parece, como de costumbre, ser más discreto. La capacidad de negociación de los países del sur global será clave para proteger sus recursos soberanos, sobre todo si lo hacen en bloque. Pero tristemente, como vemos por ejemplo con la falta de consenso sobre la gobernanza del Triángulo del Litio entre los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia, la negociación colectiva parece muy difícil en estos tiempos tan turbulentos para la región. Mientras tanto, se llevan todos nuestros minerales y nos dejan poco más que los destrozos ambientales y la conflictividad social. Y hasta acá es una trampa. Este es el tema de mi tesina de grado con la que me recibí de la licenciatura en Relaciones Internacionales, así que es un tema que lo tengo muy en mi corazón. Además, siento que ayuda a explicar un montón de cosas de la geopolítica contemporánea. Pero bueno, quería recordarles que si les gustó este video, pueden ver los otros 23 episodios que tenemos disponibles de Es una trampa en nuestro canal de YouTube. Algunos incluso están súper vigentes, por ejemplo, el que trata del avance militar de Estados Unidos sobre el Mar Caribe amenazando a Venezuela, que es un tema que está en el diario del lunes. Antes de irte, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal, es muy importante que te suscribas al canal y nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.